Lo reitero, con estos frascos te puedes hacer así unas pesitas mientras eliges. Se han pasado. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con un flanker de una de mis familias favoritas. Y no es mi familia, porque realmente es uno, el primero inigualable Acqua di Gioia. Llegados a estas alturas no os voy a aburrir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ya sabéis lo que pasa con Acqua di Gioia y si no lo sabéis, pues os lo dejo por aquí, pero no me voy a repetir porque, vamos, me repito más que el ajo sino con estas cosas. Hoy toca el turno de Ocean di Gioia, el último flanker lanzado de esta familia, de estos Gioia, pues de Light di Gioia, Sky di Gioia, Art di Gioia y una larguísima lista de flankers. Bueno, esta es la creación del pasado año, del 2020. Y realmente de aquí tenemos que hablar, porque este es un perfume que yo la primera vez que le probé, os voy a ser totalmente sincera y con el corazón en la mano, yo dije que esto olía a ambientador. Muy rico, pero ambientador. Está en mi casa. Eso ya os da que pensar que la cosa cambió, ¿no? Pues sí, os voy contando. En esta ocasión, Giorgio Armani nos presenta un flanker enfocado sobre todo a los días buenos, a días de solecito, florales acuáticos, un poquito ahí oceánicos. De hecho, el nombre está bastante bien puesto, la verdad. Las notas evocan eso, evocan esa sensación de libertad. ¿Y cómo lo consiguen? Pues sobre todo lo consiguen en el inicio con una pera dulce glaseada, como las que me quejaba yo el otro día en el vídeo de Mon Guerlain. ¿Os acordáis en la reseña del Sparkling Bouquet, del último flanker? Si no sabéis cuál digo, os la dejo aquí linkeada. Y ahí me quejaba de que últimamente hay algunas peras que están dulcísimas. Aquí un ejemplo, pera dulce, 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 donde las haya combinada con cítricos y notas verdes, afortunadamente, porque si no, esto se pasaría de dulce, o sea, ¡wow! O sea, realmente dice, ¿cómo puede una pera estar tan dulce? Pues sí, pues este es un ejemplo maravilloso. En el corazón pasamos ya a una parte mucho más floral, donde vamos a tener lirio del valle, jazmín de agua, la nota principal también en Acqua di Gioia, y rosa, acompañado también de sal. Una nota que va a estar ahí, pero para darle el punto ese acuático, no es un perfume salado, no es un perfume como Reveal, por ejemplo, de Calvin Klein, no es un perfume como Olympia, no van por ahí los tiros con esta sal. Y por último, el secado, almizcle y sándalo. Os dejo su ficha y continuamos. Como os mencionaba, es un perfume con un inicio bastante dulce, gracias a esa pera. Es una pera, ya os digo, dulce, dulce. No sé por qué le quito el tapón si lo llevo puesto. Pero bueno, luego conforme va secando ya esta pera se va perdiendo, se va mezclando junto al resto de la fragancia y ya no es tan petarda, porque es que es una pera petarda, es una pera ahí que se roba todo el protagonismo de un inicio y no es la nota que a mí más me guste. Después, una vez que esa pera ya se relaja, ahí ya sí que sale el bouquet floral. Sobre todo el jazmín y el lirio de los valles le van a dar ese toque para darle un perfume como muy verde, muy limpio, con notas como más acuáticas. O sea, al final la sal y tal juega ese papel ahí de un plis. Y el almizcle, un perfume que lleva bastante almizcle y me gusta. Creo que me estoy reconciliando con el almizcle, también os lo voy a decir, ¿eh? A ver, en la experiencia de almizcles he determinado que los que no me gustan son los almizcles estos que dicen que huelen como más a piel, que a mí me huelen más a sudorcillo. A mí esos perfumes no me gustan nada, pero esos almizcles ya más tirando al detergente, como este, un perfume ya tirando al limpio, a la ropa limpia, a sábanas blancas, a una colada secándose al aire, ese tipo de almizcle sí me gusta y es la sensación que tengo en Ocean di Gioia. Para mí esta es una fragancia súper limpia, una fragancia que me encanta. Lo típico, que cambias las sábanas y tal, y te huele así todo como el suavizante, pues para darle todavía ese toque más, le pegas unos sprayazos y fenomenal. Para el trabajo la estoy usando un montón, precisamente por eso, porque es una fragancia muy, muy, muy segura. Es una fragancia muy cómoda de llevar, muy difícil que otros así se incomoden o tal. Ya sabéis que yo para el día a día es algo que tengo muy en cuenta. Das cuenta que trabajo sin distancia de seguridad.
esto es un piel con piel, entonces no, esas cosas no. Necesito cosas mucho más suaves y esta fragancia me lo cumple. Entonces, en ese sentido, súper contenta. Pero ya os digo, mi primera impresión fue la de esto huele a ambientador. Que huele bien, pero que yo no me veo con eso. Luego ya la fui probando y al final me acabó gustando y la acabé cogiendo como en otoño, una cosa así, sobre todo para el trabajo. Mira, la prueba, me remito. Es de 100. Porque estaba más barata la de 100 que la de 50. Yo quería la de 50. Pero estaba la de 100 y dije, venga, pues ya está, si esta seguramente le dé uso. Pues y efectivamente no me equivoqué. El frasco no me gusta nada, ya lo he dicho, pesan un montón, o sea, es que creo que aquí sobra cristal, lo mires por donde lo mires. No es algo que me guste, pero me alegro de haber cogido la de 100 porque aquí es donde vamos a los puntos muy débiles de la fragancia. Es un eau de parfum, que sí, que es algo que yo se lee perfectamente en la caja. Voy combinadísima hoy. Voy toda ocean. Pues es algo que se lee en la caja, pero yo en mi mente esto era un eau de toilette precisamente por el rendimiento que tiene. Con eso ya os lo estoy diciendo bastante. A mí es una fragancia que me dura sobre las 5 o 6 horas, pero una estela moderada, bajita. O sea, ya os digo, es una fragancia súper, súper cómoda, pero que se queda al final bastante más pegada a la piel conforme pasan las horas. Un rendimiento más tipo eau de toilette, más que eau de parfum. Me pasa un poco como, igual, pues lo del otro día con el Sparkling Bouquet, pues tengo una impresión parecida. El aroma me gusta, pero el rendimiento para ser uno de parfum me dejan un poquito que desear. Lo bueno, esta es una fragancia más económica en comparación con la otra, ¿vale? Esto ya es precios de diseñador. Los tamaños son 30, 50 y 100. Esta ya os digo que es la de 100, es la grande. Y esta me costó sobre los 60 euros. Como todas estas de Armani, no hay novedad. No es que suban mucho o bajen. Da igual, estas están ahí. Entonces, si buscáis algo muy limpio, algo así tipo para trabajar, para trabajos así rodeados de mucha gente, para trabajar con niños, sanidad, como los míos, pues todo eso es una fragancia que va a encajar muy bien. Pero si estáis buscando una fragancia que llame mucho la atención, una fragancia, pues eso, de estas potentes, esto no. Sin embargo, ¿qué es otra cosa buena de estas? Que cuando tengo un mal día, de estos días así que estás como que te duele un poco la cabeza o que estás así un poco medio sensible, que buscas cosas muy suaves, esta para mí es una fragancia segura. Es una fragancia que sé que me la puedo poner y no me va a causar más malestar. Entonces, oye, gente así con migrañas, con estos problemas así, que muchas veces los olores fuertes son horribles, o sea, son un talón de Aquiles total. Oye, echadle un vistacillo. Y bueno, así un poco hablando en general de la línea, bueno, ya sabéis que hay unas cuantas ya dentro de Joya, pero este flanker no se me parece a los anteriores. De hecho, este flanker a mí no me recuerda a ninguna otra fragancia, y eso ya sabéis que a mí me encanta. O sea, eso de descubrir perfumes que son como muy únicos, que no me recuerdan a otros, perfecto. Desde luego que no me recuerda, pero en nada, al Joya original. O sea, cero patatero. Cero, cero, cero. Si vais por ahí, pues no. Pues no, esto para mí es un olor a suavizante, a ropa limpia, a todo blanco, colores neutros, todo tranquilidad. Para mí eso es Ocean de Joya y la verdad yo estoy muy contenta de tenerla. Ya os digo que la uso un montón en mi día a día y al final es lo que quiero. Perfumes que se adapten perfectamente a la situación que estoy viviendo en este momento y que me sienta cómoda. Así que, oye, pues un flanker de Joya, de hecho es el que más me ha gustado de todos. Tengo unos cuantos en el armario y tal, pero los otros no me... como que no les había hecho demasiado caso, tal. El Lighty Joya, por ejemplo, olía muy bien, pero el Lighty Joya, bueno, tenéis reseña, o sea, os lo dejo por aquí. Aquel perfume duraba un suspiro, entonces... ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, me quedo con Ocean. ¿Le conocéis o conocéis alguno así de este estilo, así limpio, tranquilo, como medio acuático, con esos toques florales? Contadme en comentarios porque estoy interesada en averiguar alguno más de este estilo. Así que charloteamos abajo, dadme alguna sugerencia y por supuesto cuidaos mucho, mucho locuelos. Nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra!